Buenas noches, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Noches sin Tregua. ¿Que dónde estamos? En este precioso lugar. Estamos en Vino Mundo, aquí en el Cantón de Mora, desde donde ahora transmitiremos y los próximos programas de Noches sin Tregua. Pero pensemos en voz alta. Estamos a días de las elecciones y ha habido un protagonismo, tal vez exagerado, de un actor que no esperábamos, las encuestas. Las encuestas lo han puesto a usted a dudar de su verdadera realidad, lo han puesto a usted a dudar de quién es el que va a ganar, cómo están realmente los resultados. Las encuestas son un método científico que a veces desdeñamos y a veces exageramos en cuanto a su posibilidad de pronóstico. Hoy vamos a hablar de las encuestas, pero especialmente de una hecha para Noches sin Tregua. Ya regresamos. Noches sin Tregua es un programa exclusivo de política y hemos definido la política con P mayúscula. En aras de ayudarle a usted en ese tema de las encuestas, hicimos nuestra propia encuesta. Para eso contratamos a un experto en el tema, un hombre que tiene vasta experiencia en las encuestas, que es máster, es politólogo, y me refiero a don William Ramírez Centeno. Bienvenido, William. Muchas gracias. Un placer tenerte por acá. Buenas noches. Gracias. Pero como las encuestas hay que interpretarlas, también quise acompañarme de alguien que ya es reconocido por muchos de nosotros como un experto y como un analista. Un joven prometedor, pero ya con vasta experiencia en el análisis político. Me refiero a Pablo Barahona Gruber. Pablo, un placer tenerte por acá. Gracias. No. Bienvenidos. Con ellos vamos a tener un programa profundo sobre la encuesta de Noches sin Tregua. Hace 72 años, un gran reformador, el doctor Calderón Guardia, creó la institución baluarte y patrimonio de nuestro pueblo, la Caja Costarricense del Seguro Social, que se fundamenta en la solidaridad, y es por eso que debemos defenderla y mejorarla. En nuestro gobierno, asumiremos el compromiso de que la Caja brinde, en todo el territorio nacional, servicios oportunos y de calidad. La salud del asegurado volverá a ser lo más importante. Que no espere meses o años por una cita con un especialista o exámenes como mamografías, citologías o una operación. Abriremos los quirófanos las 24 horas, los 7 días de la semana. Vamos a mejorar la gestión de la caja. Implementaremos solicitudes de citas por teléfono y por internet para que cada paciente reciba atención cuando la necesita y como la merece. La salud es primordial para el desarrollo de los pueblos. Con la salud no se juega. Celebre con Construplaza 12 años, con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en loza, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza, los detalles que hacen la diferencia. Por ese miércoles que costó tanto madrugar. Por aquel desastre que nadie esperaba limpiar, por las horas extra después del trabajo, o simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. Hola, soy María y él es Jorge. En las elecciones pasadas nos embarcamos. No queremos embarcarnos de nuevo con un voto equivocado. Ni con discursos callejeros, ni radicales. Gobernar es un asunto serio. Nos jugamos el futuro. Necesitamos un presidente honrado, capaz y que sea de verdad. No se embarque. Vote por el mejor. Rodolfo Pisa. Le pido su voto para presidente y para diputados. Vote por el mejor. Don William, nosotros le encargamos en el programa a usted que nos hiciera una encuesta para los oyentes. No imaginábamos que iba a haber tanta discordia alrededor de las mismas. Y nos gustaría que usted nos explique qué es una ficha técnica, porque en la mayoría de las encuestas publicadas no se publica esa ficha técnica. Claro, el problema de las encuestas
que hemos visto en los diferentes medios, nunca nos dicen cómo se hace la encuesta. Y eso genera mucha duda entre la gente, entre los expertos. Dígame cuánto entrevistó, dígame el margen de error. Esta encuesta fue hecha con 1.200 personas mayores de 18 años, costarricenses, electores potenciales, que nos asegura trabajar con un margen de error de 2.8%, hacia arriba o hacia abajo. Después podemos profundizar en ese tema. Lo importante aquí, yo les digo también a la gente cuando hablamos de encuesta, es cómo se distribuye y cómo se seleccionan los segmentos geográficos. Entonces, usualmente nos dice, son 1.200 personas, hacemos 120 segmentos geográficos de 10 personas, dividida en 5 hombres y 5 mujeres en cada segmento para tener más o menos la proporcionalidad de la población costarricense, 50 y 50. En mujeres y hombres. Mujeres y hombres. Usualmente hay empresas que utilizan el GAN como distribución geográfica, dicen GAN y resto del país, ¿verdad? En una proporción 60-40. A mí me gusta trabajar más, y eso me lo enseñó el difunto don José Antonio Calvo, el maestro Calvo, que Dios goce, que era mejor y más exacto trabajar con 3 grandes zonas: región metropolitana, resto del valle y resto del país. ¿Por qué? Porque vas a tener 3 radiografías de las características de ese electorado. ¿No? Ella habla de 43, 18. Exactamente. Es proporcional. Es proporcional. ¿Qué significa eso? Que en la región metropolitana tenemos alrededor del 43% del electorado nacional. Resto del valle, el 18%, y resto del país, 39%. ¿Metropolitana qué sería? La región metropolitana está conformada por el Cantón Central de San José y los 10 principales cantones de su alrededor, incluyendo Cantón Central de Alajuela, Heredia, Cartago, La Unión, Desamparados, Moravia, Curridabat, Guadalupe, o Huecochea, perdón, Tibás, Coronado, Moravia. El territorio es chiquitito, pero grande en población. Exactamente. ¿Y el resto del valle? El resto del valle está constituido por el 18% del electorado, aproximadamente. ¿Qué significa? Es la zona occidental, desde San Ramón, Palmares, Naranjo, Grecia, Atenas, bajando hacia la zona de Heredia, Barba, Santa Bárbara, toda esta zona de los cantones que rodean Heredia, a excepción de Zarapiquí. Y los cantones cercanos al cantón central de Cartago, a sección de la Unión. Entonces, Paraíso, Jiménez, Euriamuno, y esta zona alrededor de Cartago Centro, repito. Y el resto del país, evidentemente, zona norte, zona sur, todo Guanacaste, todo Limón. Que es aproximadamente el 39%. Es el 39% del electorado, aproximadamente. ¿Y después ese nivel de confianza a qué se refiere? El nivel de confianza significa, bueno, que trabajamos con un más o menos 8% y tenemos el nivel de confianza de control de las variables para decir, esta encuesta tiene este 95% de la confianza de que los resultados van a ser así y que el margen de error se maneja y se cumple de 2.8. O sea, controlamos estas variables. ¿Y estas visitas habitacionales se hicieron del 2 al 19? O sea, el domingo antepasado se concluyó la recolección, sí. Se tarda en armar todo esto, que es 2-3 días. 2 días máximo, porque conforme van entrando los estratos, los segmentos así se van digitando y codificando. Es importante hablar de que es una entrevista habitacional. Hay 2 técnicas, la telefónica y la habitacional. La habitacional es mucho más exacta porque abarcas todo el país. Y la encuesta telefónica tiene el sesgo, ya de por sí, de que solamente entrevistas gente que tiene teléfono habitacional en sus casas. ¿Cuánto es ese porcentaje? Aproximadamente el 64%, 65% de la gente. Hay un 35% de la gente que estaría excluida de esa posición. Ese es el problema y ese es el sesgo muy... lo que pasó con la Universidad de Costa Rica. Con lo que pasa con la unidad, pero ellos son muy honestos y te aclaran eso. Hay empresas que utilizan a la vez, que a mí personalmente no me gusta, pero cada quien sabe cómo hace sus cosas, que utilizan las 2 técnicas, habitacional, telefónica, en una misma encuesta. Cuando nosotros nos sentamos con vos a definir las preguntas, la primera que pusimos, o una de las tantas que pusimos, fue: en los últimos meses de esta campaña electoral, ¿cuánto seguimiento le ha dado a los candidatos y a los partidos políticos? Vos, Pablo, que tuviste la oportunidad de ver la encuesta antes para estudiarla y venir al programa, ¿qué te llamó la atención de esos resultados? Bueno, Claudio, me parece muy interesante, digamos, el hilo conductor que lleva la mayoría de las preguntas. O sea, se ve que fue, digamos, ideada en dirección a responder preguntas que tradicionalmente no se están haciendo de las encuestas. Y en ese sentido me llamó mucho la atención que la proporción de no me he estado dándole ningún seguimiento a los candidatos es enorme, porque estamos hablando casi de un 46% del electorado con
un 40% además que termina de hacerla diciendo que le da muy poco seguimiento y solo un 14% que dice estar muy atento, o sea que vive de este lado del mundo donde estamos nosotros muy interesados por lo que pasa en la política, porque es lo que al final afecta a nuestras vidas más directamente. En ese 14 estamos nosotros, los televidentes de Noche Sin Tregua, que siempre están atentos a la política. Claro, que es lo que yo llamo los del otro lado del mundo, porque al final el resto, por más que parezca irresponsable e impensable para nosotros, para este lado del mundo, que sí se mantiene atento a eso, no digo, ojo, que un mundo sea necesariamente mejor que otro, simplemente son mundos diferentes. Ese otro mundo, digamos que aquí estamos casi un 80 y pico % de humanidades costarricenses, nos están interesando por su futuro, porque en el fondo es desde el poder público donde se afectan los temas torales de la agenda nacional y de la agenda personal de cada uno de los seres humanos, de empleo, de seguridad, de emprendimientos y financiamientos, de temas tan íntimos incluso como aborto, como matrimonio entre el mismo sexo, uniones civiles, o sea, temas que nos tocan muy directamente como ciudadanos y que sin embargo pareciera ser, según el resultado, la gente no está muy interesada en entenderse. Pero me llamó a mí la atención porque la segunda pregunta que hicimos fue con alevosía. ¿Piensa usted que las próximas elecciones presidenciales serán determinantes para su futuro y el de su familia? Y ahí hay un 40% que dice que mucho, o sea, solo hay un 14% que se interesa, pero entre los que dicen que poco le afecta y mucho, hay una cantidad significativa. O sea, el costarricense sí tiene claro que la política sí afecta a su vida. Claro, encontramos ahí muchas contradicciones también porque a lo largo de la encuesta que nos demuestran una cosa, Claudio, que yo incluso le he oído a usted en varias ocasiones, y es que las elecciones son un tema irracional, es decir, a veces los analistas pretendemos que el electorado se comporta de manera racional y ciertamente el sentimiento va por delante, como decía el gran Sartori, primero está la doxa y después viene atrás la episteme, y bueno, esa es una realidad, digamos, que por más pesada que nos resulte, nos obliga a entender que a veces, por más que nosotros exijamos propuestas y fondo a los candidatos y preparación y grandes equipos, al final las elecciones se deciden por temas altisonantes, de imagen y pequeñeces que no tienen en realidad importancia, no tienen mayor relevancia y que aquí se denotan cuando la mayoría de la gente dice, sí, no los he seguido para nada, pero sí sé que me afectan mucho. Claro. Pues ahí la respuesta y el contraste entre esas dos respuestas es totalmente irracional. Cosas ordinarias. Claro, recordemos que las elecciones... Bueno, antes, William, saludos, bienvenidos a Vinomundo, y gracias por venir. A ustedes. Muchas gracias a ustedes y a los caseros por recibirnos acá. Vamos a ver, recordemos, como dice Claudio y dice Pablo, el proceso de elección de un candidato, de mi candidato, es emocional, 100%. No existe nada racional. Desde el momento que yo me enamoro de ese candidato, nada me hace cambiar. Cuando yo estoy totalmente enamorado. Después entra un segmento de población muy interesante que en los cruces de variables lo podemos ver, es aquel que dice, bueno, me gusta pero si hace algo que no me voy, es lo que llamamos nosotros, está pegado con alfiler. Cualquier vientito se lo lleva, ¿verdad? De ahí lo importante de los cruces que ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Al ser un voto emocional, la gente ya se casó con él y no le importa el ámbito que le rodea a esa persona. Recordemos el caso Chemis, en las elecciones del 94. Le decían que era asesino, que era esto. Le dijeron todo, pero la gente decía, pero es mi candidato. Y ganó la elección, por más campaña que se le hizo y acusaciones. Recordemos a José Miguel Corrales en el 98. Porque hay un candidato ahora que reclama esa campaña. Por supuesto, sí, claro. Entonces don José María Villalta debería conocer que él tiene un voto muy duro, que van a morir con él. Y que ahora lo vamos a ver. Y que ahora vamos a ver. Pero también tiene un voto prestado. Tiene un voto prestado heredado del PAC. Bueno, que se lo están reclamando también por lo que estamos viendo en el crecimiento. Claro, que se lo están reclamando. Ahora, perdón, yo quería nada más hacer un aporte entre paréntesis muy rápido, y es que me parece que esto lo que está demostrando también es una falencia a nivel de estructuras de partidos políticos, porque al no darle prioridad a la formación política también del electorado y del pueblo en general, no solo sus bases, estamos viendo aquí, digamos, una formación de opinión y una atención muy pobre hacia los temas más importantes, digamos, que además no demandan una atención permanente durante los 4 años, ojalá fuera así, pero por lo menos en estos
estos meses, digamos 3 meses de elección, uno diría, bueno, como que la gente hace un alto en el camino en su telenovela, en su fútbol y se ocupa y se conecta a la política, y estamos viendo que no, y eso es responsabilidad también. Digamos que el tribunal en esta última elección inició un esfuerzo que tuvo que haber hecho hace mucho tiempo, pero no, ya no inició. Los partidos políticos están marginando absolutamente el peso que tiene también un partido político como formador de criterio político. Yo le decía en el programa de esta semana del amigo Alan Trigueros, la semana pasada, cuando uno de los panelistas decía que la democracia está en crisis en Costa Rica, yo decía que no, que es el sistema de partidos que está en crisis. También la democracia parece que se enriquece. Ahora, William, en esa misma encuesta planteamos nosotros otra pregunta que decía: ¿influyen los anuncios publicitarios de los candidatos en su decisión de voto? La preguntamos porque los candidatos, el que no tiene plata llora que no tiene plata, y que esa es la gran desventaja que tiene en la competencia, y resulta que casi un 60%, 57.8% de los entrevistados dicen que nada les afecta, y un 19% dice que poco. Solo hay un 22% que acepta. ¿Qué es? ¿Será eso real o será en el inconsciente si los acepta? Lo que estamos diciendo, mi candidato es mi candidato. ¿Verdad? ¿Para qué sirve la publicidad de los debates? Para reafirmar mi decisión inicial. ¿Verdad? La publicidad lo que hace es que el candidato le tira el mensaje a mi gente y a ver cuánto pesco más de la bolsa, que están indecisos. ¿Verdad? ¿Qué tiro en eso? Nada, casi el 60% de la gente dice, no, a mí no me influye nada la publicidad. Tal vez de forma racional en esos momentos lo está pensando así, pero si sale un anuncio que le toca una fibra emocional, ahí podría haber ese hándicap, ¿verdad? ¿Será una canción? ¿Será que en este aspecto, Pablo, el ciudadano cuando le hacen la pregunta se pone muy racional y empieza a decir que eso no le afecta? Yo creo que hay un poco también, que eso lo estudian bien ustedes los estadísticos, hay un poco de eso, que es también la falsedad, digamos, que no suma normalmente al margen de una respuesta. Claro. Yo recuerdo alguna pregunta en alguna encuesta muy reputada que le hicieron a la Universidad de Costa Rica a los electores de para qué usaban internet, y bueno, la respuesta al final, por ejemplo, para usos no declarables era de un menos 0. tanto por ciento, y cuando se le preguntaba al ICE en su tráfico, resulta que, por ejemplo, pornografía, ¿verdad? Por poner el ejemplo, era un tránsito casi el 20%. Entonces, claro que el elector también, cuando son tepas que lo hacen sentir mal en su conciencia, al final nadie veía pornografía, puede terciar, claro, nadie la veía, pese a que los datos oficiales eran otros. Pongo ese ejemplo, digamos, tan vivido, pero en este tema puntual, a mí sí me parece que más allá de que puede estar un poco disimulando, digamos, su propia superficialidad, sí creo también que ya hay una predisposición a que la campaña electoral comercial, convertida en un tema comercial, sí creo que provoca cierta reacción, y por eso también, como bien lo plantea usted más adelante en la encuesta, sí pareciera que los debates están influyendo con más peso. Lo que me parece a mí que es valioso, y pareciera que las curvas de rating de los canales que han estado haciendo, sobre todo los principales debates, parece que sí está diciendo que hay mucha gente está poniendo atención, sobre todo en lo que bien decía ahora William, para aquella gente indecisa, que sí se está formando un criterio de este es muy peleón o el otro más bien es muy blandengue, tampoco con una aproximación muy racional de, bueno, quiero saber su propuesta de fondo sobre déficit fiscal. Eso será otra vez una minoría que vive en el otro lado del mundo. Es el morbo. Pero el ver la estampa presidenciable, y ahí es donde entra el juego de si es muy joven o si más bien de pronto muy viejo, o sobre si se ve muy maleante o se ve muy honesto. Si usa boino, no usa ese tipo de detalles. Eso usted ve, es más guapo el uno que el otro, está más entrenado, sobreentrenado uno que otro. Todos esos temas creo que están incidiendo mucho más allá de que sí, yo creo que la publicidad tiene un peso mucho mayor, sobre todo cuando veíamos que la publicidad va hacia lo irracional y la decisión de voto, como estamos viendo, principalmente termina siendo irracional. Perdón, decía un amigo mío, un gran querido amigo, que él creía que la publicidad era como la música del supermercado. Cuando uno va con el carrito, que la oye, nada más, ¿verdad? Te da tranquilidad. Pero recuerdo la campaña de don Oscar Arias en el 86, su campaña emocional. Con la paz. Con la canción de Sandra Solano, que todavía se canta en Liberación. Casi que después del corrido Pepe es la más popular en Liberación. Paz para mi tierra, ¿verdad? Entonces esos son, digamos, hitos en la publicidad, como dice, este sí marcó, esta no marca. Hola, soy María y él es Jorge. En las elecciones pasadas nos embarcamos. No queremos embarcarnos de nuevo con un voto equivocado. Ni con discursos callejeros, ni radicales. Gobernar es un asunto serio. Nos jugamos el futuro.
Necesitamos un presidente honrado, capaz y que sea de verdad. No se embarque. Vote por el mejor, Rodolfo Pisa. Le pido su voto para presidente y para diputados. Vote por el mejor. Falta muy poco para que llegue el gran momento. Llega a cada uno de los rincones de nuestra patria y también para todos los ciudadanos que viven fuera del país. El momento de tomar la decisión que define el futuro de nuestro país y el suyo. Hágalo bien. Infórmese antes. Porque se trata de decidir quiénes pueden alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. Por ese miércoles que costó tanto madrugar. Por aquel desastre que nadie esperaba limpiar. Por las horas extra después del trabajo. O simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. Hace 72 años, un gran reformador, el doctor Calderón Guardia, creó la institución Baluarte y Patrimonio de nuestro pueblo, la Caja Costarricense del Seguro Social, que se fundamenta en la solidaridad, y es por eso que debemos defenderla y mejorarla. En nuestro gobierno, asumiremos el compromiso de que la Caja brinde en todo el territorio nacional servicios oportunos y de calidad. La salud del asegurado volverá a ser lo más importante. Que no espere meses o años por una cita con un especialista o exámenes como mamografías, citologías o una operación. Abriremos los quirófanos las 24 horas, los 7 días de la semana. Vamos a mejorar la gestión de la caja. Implementaremos solicitudes de citas por teléfono y por internet para que cada paciente reciba atención cuando la necesita y como la merece. La salud es primordial para el desarrollo de los pueblos. Con la salud no se juega. Porque en eso mismo nosotros nos dimos a la tarea de hacer otra pregunta, que es muy interesante, ¿verdad? Que dice, ¿qué es más importante para usted a la hora de decidir qué candidato apoya? Y hágase usted la pregunta, ¿la visión del candidato sobre asuntos sociales o la visión del candidato sobre asuntos económicos? Resulta que ahí lo más importante, casi un 60%, 58,4%, dice que los asuntos económicos. Mi tesis es que lo social es muy general, es masivo, pero lo económico me afecta a mí directamente. Entonces, si nos devolvemos a la pregunta anterior, es posible que la publicidad tenga efecto si refleja mis sentimientos y mis necesidades, tanto sociales como económicas. ¿Qué opinan? Yo pienso mucho depende de la definición que cada uno de los encuestados, digamos, tiene sobre al deslindar qué es lo económico y lo social, porque al final pueden estar también metiendo dentro de lo económico temas que técnicamente plantearíamos más en lo social. Ahora, yo pienso que esta pregunta hecha hace unos pocos días atrás, hace una semana y resto para atrás, pues desde luego cae en medio de una campaña en donde el debate sobre la concepción económica, donde se habla incluso de comunismo, liberalismo extremo y un poco tratar de extremar los discursos políticos, creo que ha llevado también al elector a fijar su mirada, un poco como las ojeras que le ponen a los caballos de tiro, ¿verdad? Solo en el tema económico, perdiendo un poco, digamos, su atención sobre lo que normalmente ha sido el centro de atención de la agenda política, que es lo social. Entonces pienso yo que aquí, digamos, hay una inducción de alguna manera en la agenda de todos los candidatos que han confluido en priorizar el tema económico, más allá de que desde luego la situación para la gente pero ahí, dura. Pablo, claro. y te hago la pregunta a William, que tiene experiencia vasta en encuestas. Creo yo que la persona cuando le preguntan asuntos económicos está pensando en mi salario, cómo pago la educación, cómo pago el transporte. No está pensando en la reforma fiscal o económica del país. Ese no es el tema, es mi economía. Claro, porque la gente lo que está cuando piensa es... En una encuesta anterior nosotros le preguntamos a la gente, ve qué interesante, 3 dimensiones, mi casa, mi barrio, mi país. Y le preguntamos, el principal problema de usted, la economía. Costo de la canasta básica, no me alcanza la plata, altos precios, etc. Y de la comunidad, violencia, inseguridad, robo, delincuencia. El país, desempleo, alto costo de vida, etc. Entonces, la gente en su ámbito familiar es mi bolsillo. Por eso don Otto Guevara, ¿verdad? El candidato Guevara habla y toma rápidamente ese mensaje de la gente. La luz, el empleo, y Villalta también lo ha hecho. Y Villalta también, ¿verdad? Pero, se mete a la casa de la gente. Claro, pero Otto
sabe muy bien que lo que le afecta a la gente es mi bolsillo. No es que le saque mala plata a su bolsillo. Bueno, es que el tema económico resuelve lo social. Totalmente. Entonces, ese tema es importante. El tema social es como una solidaridad. Acabemos con los pobres. Entonces, y la gente no sabe qué es social. La gente, cuando odia los temas sociales, se queda pensando. Es más, una vez preguntamos qué es socialismo, una encuesta hace un mes. ¿Sabe usted qué es socialismo? Para hablar de Villalta. Sí, llevarse bien con los vecinos, hacer las cosas bien con los demás. Ser sociable. Eso es ser, ellos son socialismo y socialista con sociabilidad. Claro. Entonces, no pega un término de socialismo en una campaña de estas, perdón. Y ya entrando, porque yo sé que hemos hecho este impasse importantísimo, porque yo sé que la gente está desesperada por saber cuáles son los números de la encuesta, pero todavía no les vamos a decir la intención de voto. Vamos a hablar de otra pregunta que planteamos ahí. ¿Cuál candidato le produce más temores para su futuro y el del país? Y como ustedes ven en la lámina, aparece don Johnny Araya con casi un 33, 32.8 de gente que le tiene temor a un gobierno de Johnny Araya. Lo que me sorprende aquí a mí, Pablo y William, es que don José María Villalta, que hace unos meses estaba en 0, aparece hoy 28,1. ¿Le habrá afectado la campaña de los empresarios, el ataque a los partidos políticos? ¿Qué crees vos, Pablo? Mire, sí, sin duda. A mí me sorprendió un poco el resultado, porque ciertamente quiere decir esto y va muy ligado, digamos, al resultado de cuál es la intención directa de voto, ¿verdad? Pero esta es la intención de voto indirecta, me parece a mí, o negativa. Claro, sí, exactamente. Claro, ciertamente es como ver el negativo de la fotografía que vamos a ver en las próximas filminas. A mí me parece que es muy interesante y con todo y la campaña que han catalogado el miedo, y yo creo que con cierta razón, porque ciertamente cuando uno compara de alguna manera la agenda, digamos, y los puntos establecidos en aquel famoso memorando en medio del TLC, con más o menos las herramientas que se están instrumentando ahora, sea desde Liberación, con la mano izquierda Liberación, o desde el empresariado, eso es indiferente. El hecho es que sí le está haciendo una gran mella a José María Villalta, que se veía como un muchacho inocuo en términos políticos, digamos, y bien intencionado. Vea usted que ya llega casi un 30%. Casi que están iguales. Casi que 30%. ¿Cuánto margen de error hay en eso? Aquí estamos hablando de 3%, están a 2 puntos. Y noten ustedes al final que si reparamos bien en este detalle, es el peso, digamos, de Johnny Araya, el fardo que trae de venir de dos gobiernos, digamos, con mucho cuestionamiento en el plano ético, con un desgaste enorme del gobierno. Aquí le va bien a Sánchez. Claro, pensando en ese trío que ha estado punteando. Claro, pero ve que la diferencia, digamos, es abismal en relación a José María Villalta, que no ha tenido en realidad cuestionamiento su carrera política, también hay que decirlo, porque es un muchacho joven que le queda mucho por delante, no ha tenido mayor poder que el de un solo diputado, ¿verdad? Muy marginal, además, por sus posiciones ideológicas en términos, digamos, del juego de ajedrez político en la Asamblea. Y bueno, un Otto Guevara, que bien lo mencionaste, está como en un 10%, que quiere decir... Tiene la tercera parte de ellos dos. Bueno, por eso. Claro, es el candidato, ve qué interesante lo de Otto Guevara, es el candidato que menos temores despierta. De esos esos 10%. De esos tres. De esos tres. Porque los otros dos, Pisa y Solís, prácticamente no generan ningún temor. No genera, porque no lo conocen. Entonces, aquí tenemos la dicotomía. Bueno, esa es una de las razones por las que no lo conocen, o porque ciertamente, digamos, sí han manejado su nombre, su campaña y su imagen de tal manera que no generan ningún miedo, porque ciertamente son los que se han posicionado como más académicos, como más sólidos, digamos, en su, pero aparte de esto, currículum, ¿verdad? Son conocidos. Guillermo Solís es conocido por el 59% de la gente. Y ahora en campaña. Y ahorita en campaña. Y a Pisa lo conoce por ahí del 50%. Claro, estamos hablando que al final de la campaña alcanzaron esos números. Pero es que interesante, porque si uno compara, saquemos a Johnny, digamos, con ese fardo tan pesado de oficialismo que se lo tiene que calar, y un poco también del arayismo, que también carga, digamos, un peso, digamos, de cuestionamiento para un sentido de voto que le hace carga. Ciertamente, si vemos en el viaje, digamos, incluso sus propuestas ideológicas, temáticas de fondo, un Otto Guevara ha sido mucho más extremista en lo que él mismo ha pronunciado que en lo que ha pronunciado el mismo José María Villalta. Sin embargo, José María Villalta, y sobre todo en enero, sí ha soportado, en el tiempo en que esta encuesta sale al campo, ¿verdad? Es recogida la muestra, sí ha tenido que enfrentar en estos meses cuestionamientos no solo muy severos, sino además muy incisivos e insistentes, y puestos desde el poder, digamos, económico más relevante en este país, incluso desde ciertos balcones mediáticos. Y eso, que es lo interesante, lo está reflejando muy bien la encuesta, que creo que habla bien en el fondo, digamos, de que esta fotografía al menos viene siendo consecuente con esa acusación, digamos, permanente, que como la gota en la piedra termina siendo hueco en una imagen que, como bien decía William al principio, estaba inmaculada, digamos, al principio de la campaña, y vea usted que ya ha hecho bastante daño, ¿verdad? Ahora vos decías que eso era como el negativo de la fotografía, pero le podemos dar la vuelta a la fotografía con esta otra pregunta. ¿Cuál candidato le produce más seguridad para su futuro y del país?
Y curiosamente, el que genera más miedos también genera más seguridad. Y en cambio ya aquí, en cuanto a seguridad, me llama la atención que empieza un empate entre Guevara y José María Villalta en 15 puntos. Claro, qué interesante. Ve, el 23,9% de la gente que le dice que le produce Johnny Araya seguridad, ¿verdad? Es prácticamente el tamaño de su partido. Exactamente. ¿Verdad? Un 23% de liberacionismo. Y prácticamente, bueno, no me voy a adelantar mucho. Todavía no voy a comentar eso. Pero, como dice Claudio, Pablo, ve qué interesante. No quemes el final de la película. Sí, no, todavía no la quemo. Ve qué interesante. 15-15. Otto Guevara y don José María Villalta. Ya tenemos entonces un enano más grande que otros dos enanos pequeños, ¿verdad? Sí. En este tema. Claro, pero eso es muy interesante cuando uno diferencia la historia política de ambos, porque tenemos nuevamente un joven que está haciendo sus primeras en política, sobre todo, digamos, primeras candidato presidencial de un partido que le vas a cuestionar si al final casi no tiene poder, más allá, digamos, de algunas de sus posturas, pero ciertamente que estamos hablando de seguridad o a la inversa, digamos, de miedo. Pero ahí, digamos, ese miedo, ese ninguno, vean, 28 puntos prácticamente. Claro. ¿Verdad? La gente que dice que ninguno le genera ninguna seguridad, y si le metemos el no sabe, no responde, tenemos hablando de un 33%. Y a mí me parece interesante que eso de Villalta, digamos, frente a un Otto Guevara que sí tiene no solo una historia, sino un pasadillo más o menos reciente, algunos cuestionamientos en términos éticos de la campaña anterior, que bueno, bien que mal, digamos, no se han aclarado del todo, ¿verdad? Y ese es un tema, digamos, que pareciera, no, digamos, está empatando un poco con Villalta en un pasado, digamos, mucho menos longevo y mucho menos cuestionado. Ahora, yo digo lo que decía bien Claudio ahora, me parece interesantísimo que siga habiendo dentro de los indecisos, podríamos decir, probablemente coincida ahí, este 27-28%. Ese es el tema que quería preguntar a William, si eso podría ser el abstencionismo. Pues si no me gusta ninguno, a lo mejor no voy. Sí. Claro, pero anda por ahí, ¿no? Exactamente, por ahí debe andar, efectivamente, porque uno dice, bueno, es que como no me meto, ni me voy a meter, ninguno me genera nada, ni pasión, ni odio. O sea, no hay emoción ahí. Bueno, pero qué jodido, porque eso quiere decir que ahí sí estamos encontrando también un núcleo relativamente duro de indiferencia. Y eso es lo peor, digamos, con lo que se puede pagar, digamos, la estabilidad democrática del sistema de un partido político. Sí, usted está en contra o a favor, pero usted está con una posición definida y se mete en la lucha dialéctica que implica la democracia. Pero cuando ni uno ni otro, y cuando además no te generan algo tan básico como es seguridad, Pablo, es que el sistema democrático está hecho para que el Tribunal Supremo de Elecciones al final es asegurar la integridad del sufragio, claro, la seguridad del sufragio, y al final si aquí ninguno de estos postulantes quiere decir, ahí lo que decía Claudio, que hay una debilidad no del sistema político en sí, sino de los partidos políticos. Bueno, Pablo, acabas de meter un tema, estás metiendo una variable exótica en esta conversación, que es, ¿quién es más grande a la hora de elegir? ¿El partido político o el candidato? Desde hace 2, 3 elecciones es más importante para la gente el candidato que el partido político. Seamos sinceros. ¿Quién es el Frente Amplio? Nada. No significa nada. Ahora parece una afiliación mayor, pero igual que el Movimiento Libertario, pero estarán después de las elecciones en 2 o 8 puntos. A mí que no me cuenten en cuenta, hasta el mismo Semana de Universidad lo tenía como en otros en las primeras encuestas que hacíamos. Todos lo metíamos en otros. Ya después va surgiendo el nombre en agosto. Ya. Con la salida del doctor Hernández comienza a crecer. Pero el Frente Amplio no es un partido consolidado. ¿Quién es el consolidado? José María Villalta. Claro. ¿Quién es el Movimiento Libertario? Un partido de 4-5%. Y en sus mínimos 3%. ¿Verdad? Otto Guevara arrastra. Esas son las máquinas. ¿Verdad? En el tren los candidatos son las máquinas. El problema de Johnny Araya, que me perdone, es que tiene un problema grave, él no arrastra tanto. No, es del tamaño del partido. Pero si querés, para que eso quede mejor ejemplificado, Todavía no te quemo. No, echemos a la lámina que seguramente todos están esperando, que es la intención de voto. En esa lámina de intención de voto, usted podrá observar que la pregunta es: si las elecciones para elegir presidente de la República se celebran hoy, esto fue del 12 al 19 del mes de enero, ¿por cuál candidato votaría usted? Resulta que en esto ya nos aparece don Johnny Araya con 26,3. Vean que abajo de la lámina habla de un margen de error de 2.8, que ahora don William nos va a explicar, y es lo que hablábamos, don Johnny tiene el mismo tamaño, es el candidato que pareciera, viendo esto, de los 3 que disputan en estos momentos la mayor intención de voto, el que menos le está ofreciendo, sino que su sustento más fuerte está en el partido. Y aparecen prácticamente en un empate técnico José María Villalta y Rodolfo Pisa. Y don Otto Guevara. Es que iba a decir sobre don Rodolfo Pisa y sobre don Guillermo Solís
que hay un ligero repunte en esa semana, sobre todo un poquito más en el Guillermo Solís. ¿Qué te parece a vos? A mí me parece muy interesante, sobre todo por esa lectura que están haciendo ustedes entre paréntesis, de que ciertamente en esta campaña tenemos algo no tan visto, por lo menos de manera generalizada, en elecciones anteriores, y es que en algunos casos el partido es el piso y el candidato es el techo. Le sube. Exacto, que es por ejemplo el caso del movimiento libertario, en donde el candidato definitivamente le suma y se convierte, digamos, en la lumbrera. En otros casos como Liberación parecía la inversa, digamos, el partido es más bien el que le da un techo porque el candidato más bien está a un piso, es como un lastre más bien, digamos, piso, para el tamaño del partido. No tenemos en ninguno de los casos, ni siquiera en el caso de Villalta, que creo que es el gran fortalecido, independientemente de los resultados, va a ser el gran ganador, no solo él, sino su partido, ya de por sí, digamos, creo que ellos se prepararon para administrar una pulpería, lo digo sin ningún término peyorativo, sino con una estructura mínima para sacar 3, 4, ojalá 5 diputados, uno por provincia, ya era para celebrar, y ciertamente ahora están administrando un Walmart con esa misma infraestructura, así que creo que más bien, digamos, es loable el esfuerzo que él, incluso humanamente, no, es que me parece muy interesante, digamos, cómo ciertamente el partido, incluso veamos que en los últimos antecedentes, con la declaración de la presidenta del partido, candidata al primer lugar por San José del Frente Amplio, más bien le genera un lastre, le genera un ruido absolutamente innecesario al candidato, y más bien el partido le genera problemas. Resulta el partido más inmaduro que el mismo candidato, y el candidato siendo tan joven, y eso es un tema que le cuestionan. Quería hacer nada más, digamos, ese redondeo sobre ese candidato, porque me parece interesante que más o menos lo que sube en esta encuesta Luis Guillermo es más o menos lo que baja proporcionalmente el Frente Amplio. Lo que quiere decir que lo que decía usted hace un rato, de que ciertamente el Frente Amplio se está nutriendo un descontento incluso de líneas duras tradicionales con el PAC, quiere decir que el PAC sigue teniendo un electorado, una base electoral muy oscilante, que es los que no caben en otro lado y están buscando nuevas alternativas y en las redes sí tiene mucha afinidad de autodefenderse entre ellos. En los debates, incluso, por lo menos Villalta ha estado tirándole puentes a Luis Guillermo, que Luis Guillermo por un tema estratégico, digamos, no ha podido captar, pero es evidente, digamos, que eso apunta hacia una segunda vuelta, pero bueno, Rodolfo Pisa, digamos, si lo dejo completamente, digamos, marginado por posibilidades, me parece que Otto Guevara más o menos se estanca ahí sí en un techo electoral que no le va a dar para mucho más. ¿Vos has llevado esos conteos? Porque no es esta la única encuesta que has hecho, esta es para nosotros, pero en ese conteo que has llevado vos, William, ¿has notado ese crecimiento que se percibe lento pero constante de Otto Guevara y la caída abrupta en algún momento de Johnny Araya y la caída abrupta de Villalta en algún momento, ¿no? Claro, en diciembre nosotros hicimos la primera encuesta, también de 1200, esta es como la gemela de esta, en tamaño. Ahí nos salió empatado don Johnny Araya y don José María Villalta en 24,8, 25 tenía Johnny, 24, estaban empatados. Y muy atrás venía don Otto Guevara en 13. Don Johnny se nos cae en la primera encuesta, en la última encuesta de diciembre se nos cayó a 18 puntos. Y Villalta sostenido en 24. Bueno, ahí parece que se alarmaron el comando de campaña de don Johnny. Comenzaron a trabajar y ya para esta don Johnny vuelve a su 25, vean que está en 26,3. Bueno, no solo el comando de don Johnny, también los empresarios. Hubo pies de amigos. Claro, llegaron actores a ese nuevo set, ¿verdad? Lo que se vale en democracia. Exactamente, eso es un tema importante, eso se vale en democracia. De hecho, perdón, nada más para decir, el bajonazo de Villalta no se debe solo al mérito bueno o malo de esos sectores que lo atacan, sino creo yo también la responsabilidad compartida de él y su comando de no anticiparlo y no supieron contestarlo. Claro, pero ven que todavía no estamos, aquí estamos midiendo el efecto que llamo yo, el efecto nocivo, pérfido, que le llamé yo Patricia Mora para Villalta. ¿Verdad? Eso, si Villalta no entra a segunda vuelta, se lo cobra a Patricia Mora. Sí, por las contradicciones y... Eso, todas sus posiciones y todo. O sea, ella está... Pero ¿será que ella ha sido más consecuente o él ha cedido en algunas Yo creo que ella es más consecuente con su pensamiento. Pero políticamente es erróneo. Pero electoralmente eso no se hace. ¿Verdad? Eso no se hace. Villalta juega más y está aprendiendo muy bien.
Bueno, es que eso tiene que ver con vocación de poder. El Frente Amplio no ha sido un partido, digamos, con la vocación de poder de liberación nacional, que ciertamente digamos, se disciplina y hay un elemento adicional. No, claro, porque ha ido aprendiendo y ya se ha curtido y tuvo un muy buen maestro, que fue su jefe en la Asamblea Legislativa, que fue José Merino, que sí sabía jugar el juego político. Pero yo quiero decir un adicional. Yo no sé hasta dónde incluso no hay un poco de celo político también hay metido en todo el partido del Carajillo, el joven, se lo está saliendo las manos y esto era de mi marido. O incluso el miedo, digamos, incluso insabido, o sea, irracional de, hijo de pucha, ¿y si sí la pegamos? ¿Qué vamos a hacer? Y que la estructura, sin darse cuenta, digamos, esté de alguna manera obrando también para socavar ese impulso que llevaba al candidato. Perdón, al parecer. Ahora, en esa, también aquí, pero rescatando algo antes de que se me vaya, William, ese ninguno, y ese no sabe, no responde, me da más o menos aproximado el 27 y pico que me daba en la lámina anterior de la gente que decía que ninguno le complacía. O sea, insisto, por ahí va a andar entonces por el ahí pareciera, para hoy, a esta fotografía, como dice el cliché que estaría disminuyendo. Estaría disminuyendo 4 puntos. ¿Verdad? Pero yo quiero decir, perdón, en la comparación de cada uno, don José María Villalta me cae, en 15 días se me cae 7 puntos. 7 puntos se cayó. Mientras Otto Guevara, que tenía 13, va subiendo 2,5. Dentro del margen de error es cierto, pero es la tendencia de crecimiento. Y don Luis Guillermo Solís también me crece. Poquitito, pero crece. Ya te va dando la tendencia que decir, bueno, se está cayendo José María. Sí, claro, caerse 7 puntos en 15 días es mucho. Entonces el crecimiento que dice la universidad puede ser cierto, tal vez no tan grande como lo plantea la universidad porque tiene el sesgo de que solo evalúa la gente que tiene teléfono. Bueno, que ahorita podemos ver el perfil de cada una de estas gentes. Pero yo creo que eso es más o menos relevante, porque perdón que le sume en cálculos, acordémonos que aquí los que están peleando es por entrar en segundo lugar. Sí. Sea con un punto menos. El escenario, segunda ronda para cualquiera, y sobre todo para José María Villalta o para Luis Guillermo Solís, es muy favorable frente al oficialismo. Entonces al final, digamos, mientras Johnny no llegue a llevársela por el 40%, digamos, el que llega en segundo, ahora les voy a plantear algo sobre eso. Ese escenario, digamos, el que hay que ir viendo, porque ahí es donde se está moviendo la campaña, Johnny y los demás, digamos. Esos datos que tenemos ahí, el 26 para don Johnny Araya, el 15 para don Otto Guevara, el 16 para José María Villalta, recuerden ustedes que es sobre el 100% del padrón electoral, de los 3.070.000 costarricenses que van a votar. Pero recuerden también que el 40% del ganador se calcula sobre los que emitieron el voto y lo hicieron no ni blanco ni nulo, los que lo hicieron definiendo una posición. Resulta que entonces en la otra lámina, que dice si las elecciones para elegir presidente de la República se le celebraran hoy, ¿por cuál candidato votaría usted? Ahí eso lo estamos contemplando, los que tienen decisión. Entonces ahí ese 26 de Johnny Araya se transforma en un 36. Perdón, Claudio, ese 66, esto representa el 66% de la gente que mencionó un candidato. Eliminamos el ninguno y él no sabe, no responde. Una aclaración nada más. Perfecto, ahí ya el margen de error sube un poquito, es de 3.3. Porque la muestra se encoge. Claro. Entonces, ahí tenemos que el 26 y pico que tenía don Johnny se le transformó en un 36, que el 15 y resto de votos se le transformó en un 21.5. Y vean que ya don Guillermo Solís aparece con 9.5, ya es una cifra significativa, y José María Villalta del Frente Amplio con 22.7 y don Rodolfo Pisa con 5.7. Comentarios, don William. Okay. Aquí pareciera que ya Johnny está adentro, como dice Pablo. ¿Ha clasificado para la final? Ya él pasó a la final, pareciera hoy. Pero va a tener que ir a penales. Sí, tiene que ir a penales. Y ahorita ese es un enano de otro cuento, ¿verdad? Don Otto y don José María están en una pelea. Se cayó algo aquí. En la pelea. Será algún ánima politiquera que anda por aquí. Sí. Entonces, están empatados 21,5, 22,7. Cualquiera de los dos puede estar en 25. O cualquiera de los dos puede estar en 18, 19. Ya a Luis Guillermo, con el perdón de Luis Guillermo, que le tengo gran estima, pareciera que no le alcanza el tiempo. El tiempo se le reduce. Pareciera. A menos que pase algo y don Luis Guillermo siga, porque aquí tenemos un efecto y la palabra es canibalismo, ¿verdad? Entre don Luis Guillermo y el Frente Amplio de María. Y el Frente Amplio de Villalta, porque es el mismo perfil de electorado. ¿Eso no se podrá ver también entre Otto Guevara y el señor Pisa? No creo. ¿No es tan fuerte? No es tan fuerte, porque Pisa realmente tiene muy poquito, también con respecto a don Rodolfo. Pero pareciera que el canibalismo, y por eso en el último debate, Canal 7, ya vimos que a Luis Guillermo apartándose un poquito, ¿verdad? Ya diciendo, no me junto mucho con vos, porque fíjate que yo tengo algunas ganas de ver cuánto puedo crecer, ¿verdad? Entonces ya no fue, hasta le tiró una pregunta. ¿Por qué? Porque a Luis Guillermo le interesa llegar a un 15. ¿Cuánto le puede robar
el PAC a Frente Amplio. ¿Cuánto le puede quitar? No, mire, usted era cliente mío, ¿verdad? Vuelva a ser mi cliente. Se me está traicionando. Y sin plata además, porque normalmente aquí lo que notamos sí es que pareciera que a Luis Guillermo no le alcanzó el tiempo, o sea, queda bien enrumbado, pero no es una elección de 8, 9 o 10 meses, sino que tenía muy pocos meses. Parece que algunas decisiones de él y de su comando de campaña, digamos, su calculadora no estaba bien calibrada y pareciera ser, salvo que pase algo excepcional, digamos, que le pegue muy duro, no a ningún otro, sino a Villalta, difícilmente la gente aquí pueden pasar dos cosas. Pero me apuesto más por la primera, que el voto útil termine mellando todavía más a Luis Guillermo Solís, porque la gente diga, no, de aquí el único para ganar el oficialismo es Villalta, así que aunque no me gusten algunas cosas, voy ahí. O al revés también, que alguna gente ya con mucho miedo y viendo, digamos, en esta encuesta, en otras, digamos, que van con esa tendencia, que aquí a la próxima semana la diferencia entre ellos se estrecha, decir, no, igual voy a apoyar a Luis Guillermo, ya la diferencia es muy poca, sí lo prefiero a él, ¿verdad?, independientemente del PAC, y al final él termine dando una sorpresa y metiéndose en segunda vuelta, que es a lo que están apostando, pero claro que estadísticamente pareciera que no le va a dar. Falta muy poco para que llegue el gran momento. Llega a cada uno de los rincones de nuestra patria y también para todos los ciudadanos que viven fuera del país. El momento de tomar la decisión que define el futuro de nuestro país y el suyo. Hágalo bien. Infórmese antes. Porque se trata de decidir quiénes pueden alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. Celebre con Construplaza 12 años, con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en loza, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza, los detalles que hacen la diferencia. Hola, soy María y él es Jorge. En las elecciones pasadas nos embarcamos. No queremos embarcarnos de nuevo con un voto equivocado. Ni con discursos callejeros, ni radicales. Gobernar es un asunto serio. Nos jugamos el futuro. Necesitamos un presidente honrado, capaz y que sea de verdad. No se embarque. Vote por el mejor, Rodolfo Pisa. Le pido su voto para presidente y para diputados. Vote por el mejor. Ahora, vienen dos láminas para que nos dé el tiempo para ver toda la encuesta. Una dice, ¿cree usted que de aquí al 2 de febrero podría cambiar de opinión de voto? O sea, si usted podría cambiar. Y a mí me llamó la atención que ya hay un voto bastante duro de un 61.5. Solo hay un 26% de personas, 25.9, que dice que sí puede cambiar y un 11.3 que dice que tal vez. O sea, podríamos decir que ese es el espacio de la volatilidad. Ojo, William. Yo lo daría al revés. A mí me asusta más bien que solo el 61.5 sea voto duro con su candidato. A mí me asusta que tenemos un 36% de personas que dicen yo podría cambiar de aquí al 2. Ojo. O sea, estamos hablando... Y fue 19, estamos hablando a 2 semanas. A 2 semanas. A 2 semanas. A mí lo que me llama la atención es que entonces la elección hoy por hoy no está decidida, señores. Estos números que estamos diciendo es esta foto. Bueno, lo que pasa ahora, antes de que vos hagas el comentario, vamos a poner la lámina que sigue, hacer un comentario, pero la lámina que sigue dice, si se decidiera cambiar la relación, ¿cuál de los otros candidatos podría ser atractivo para usted? Y aquí parece que Otto Guevara es el más potable en ese sector que estamos hablando. Claro, es que eso es lo que me parece interesante, que sin embargo esta misma Filmina lo que está, digamos, declarando es que no todo ese 36% se iría hacia un solo lado, que es bastante lógico. Con lo cual, en el fondo, el resultado de quienes van a segunda vuelta no estaría tampoco variando y pareciera ser que son Johnny Araya y Rodolfo Pisa, y Frente Amplio, José María Villalta. Aún, digamos, si le sumamos de este porcentaje
a Otto Guevara, que sin embargo, ese hay que decirlo, es uno de los que está gastando más plata en publicidad, es de los que tiene mejor efecto en debates, todavía falta algún debate relevante, así que habrá que esperar a las últimas operaciones que hacen, porque definitivamente el trabajo de base que está haciendo puerta a puerta Luis Guillermo Solís, para hablar de los que están ya con posibilidad, no le va a dar tiempo para sumar un 30%, digamos, que parece que le está dando efecto, pero muy lentamente. Yo lo que rescato de esa lámina también es que no se deciden en la misma proporción del que va ganando, que tiene más, sino que pareciera que el que está en tercer lugar, en el caso de Otto Guevara, que está muy cercano, en el caso de Villalta también vuelven a empatar en este caso. Casi empatado, 15,2 y 13,9. Y Luis Guillermo prácticamente tiene la misma intención, esos indecisos que don Johnny Araya, ¿verdad? Sí. Ahora viene la otra lámina. Y no olvides, perdón, en esa última que hay un 30% que dice no saber, o sea que es terreno fértil para el que haga mejor su trabajo en estos 15 días. Por eso quería traer otra lámina, porque la otra lámina dice, ¿por cuál candidato usted nunca votaría? La barrera. Y dice que ahí, volvemos al tema, los mismos que daban más miedillo son los que aparecen aquí punteando. Yo en el Araya hay un 33.5 de este que dice que nunca por ninguna circunstancia votaría por él. Y José María Villalta prácticamente un 27. Aquí Otto Guevara les vuelve a sacar ventaja y me llama la atención que el que menos rechazo provoca con 2.8 es Solís. Por eso, nuevamente, pareciera que Luis Guillermo es un buen candidato, pero no le está alcanzando el tiempo, y también otra vez que su estructura no le fue suficiente. Digo su estructura estratégica, pues su estructura partido, su base de partido, su base monetaria, también su estructura económica de partido, parece que no le está alcanzando, salvo que alguna sorpresa, digamos, que esté fuera de toda medición, ahí sí un elemento completamente exótico nos pueda variar, digamos, esta fotografía, pero sería como que en la foto se meta un meteorito, ¿verdad? Es una cosa que no tendríamos que esperar, por lo menos no digamos, hay nada que nos anticipe que vaya a pasar algo tan dramático para que eso pase. Me parece interesante nuevamente aquí resaltar que sigue siendo el candidato del oficialismo, digamos, el que mayor rechazo genera, pero vean ustedes que con la larga historia que tiene en política y su partido, obviamente es lógico, que no lo justifica, pero lo explica, tenga un desgaste mayor al que tiene José María Villalta, que siendo, digamos, un político bastante virginal, si cabe la expresión, ciertamente sí le ha hecho muchísima mella, digamos, todo este trabajo negativo que se ha hecho en contra, digamos, de su candidatura, porque vea usted que llega a un 27% de negatividad. William, en esto mismo, nosotros lo único que 12 eventos importantes que no evaluamos en esto, porque cerramos el domingo, fue el debate de Canal 7 el lunes y el debate de hoy lunes que hizo Canal 6. ¿Podrá variar esos dos debates significativamente la intención de voto? Se acaba el tiempo, es importante. Sí. Casi para decir, bueno, los debates, vuelvo a decir, y no sé si coincide conmigo don Pablo, son vistos, y de acuerdo a los datos que tengo yo, que mi chismo ya no. El más visto fue el de Canal 7 por un 10%. El 10%. O sea, que el rating es muy bajo. ¿Verdad? Frente a los programas como Combate, me decía una gente, las novelas, etc. La gente hace el efecto perillazo, seamos sinceros. Solo los fiebres vemos los debates. Solo los fiebres. Entonces no podría haber mucha variación. No, creo que no. Uno quisiera que la democracia fuera más racional, sí. Pero es emocional. Los comentarios de las redes sociales, también vuelvo y me echo un pleito siempre con alguna gente, que las redes sociales es para un sector, ¿verdad? No es que la señora de Cotobruz o el señor de Pavas, el muchacho de Limón, no se mueve por el debate, ni le interesa el debate. Ahora, esa es la cultura política. Okay. Ahora viene esta otra, Pablo, para vos. Viene una lámina, porque prácticamente todo define que hay segunda ronda, todos los números que hemos hablado. No le alcanza a don Johnny ni a ningún otro candidato para ganar primera ronda. Pero nosotros hicimos una pregunta de que si en abril hay segunda ronda, que si la gente participaría. Y resulta que ahí vamos a encontrar un alto abstencionismo que pasa casi a un 40%, un 39%, solo un 61% de los que ya votaron estarían dispuestos a votar en una segunda ronda. Y para afinar los detalles, hicimos una comparación de si la segunda ronda fuera de Johnny Araya, lo pueden ver en la lámina, frente a Guevara, y resultó prácticamente un empate, 42.2 con 43.1 entre Guevara y Araya. Pero cuando pusimos el escenario de que era Araya contra José María Villalta, y es fuerte el triunfo de Johnny Araya frente a Villalta, 48.8 contra 36.4. Y cuando hicimos la misma comparación, pero ahora con Otto Guevara y José María Villalta, que lo pueden ver ahí en la lámina también Otto Guevara
saca una ventaja sustancial sobre José María Villalta. ¿Habrá perdido José María Villalta esa fuerza que tuvo en algún momento como posible triunfador de las elecciones, Pablo? Bueno, lo que pasa es que aquí el electorado probablemente no está anticipando, digamos, lo que implica un escenario de segunda vuelta porque no está acostumbrado tampoco a él. Y ciertamente aquí no está considerando, digamos, que ha habido una mancomunión de fuerzas que respaldarían probablemente a un Villalta, por ejemplo, que no está teniendo y que no es un tema que la encuesta le tenga que dar. Pero son escenarios muy distintos que todavía están por verse. Más allá de que es bastante razonable, digamos, por como viene, digamos, las variables distribuidas, es bastante razonable. Vean ustedes que Johnny Araya y Otto Guevara están casi en un empate técnico, sí, en donde sí hay diferencia es que el único que le conviene más a los otros dos, a la fotografía de hoy, sin esos escenarios de bueno, se reunirían para ganarle a Guevara o para ganarle a Johnny Araya, otros sectores que fortalecerían a Villalta, que se le acusa mucha debilidad en cuanto a equipo, estructura de partido, etcétera. Bueno, si eso pasara habría que ver si la respuesta es la misma. Ahora, a mí me parece, es decir, en la segunda vuelta todo está por reescribirse, es casi como bola al centro, exacto. Entonces yo creo que aquí es donde sí tenemos un tema que estadísticamente va a ser muy difícil de medir porque estamos midiendo, digamos, un escenario futuro hoy con un electorado que, como ya vimos, está muy distraído, muy abstraído todavía del juego político, digamos, en ese partido que estamos describiendo en términos futbolísticos, para un pueblo futbolero, y entonces esto a mí me genera, digamos, me da una orientación, pero no me parece jamás que uno lo pueda tomar como no es verdad, directo, totalmente coincido con vos. No tenemos aquí, ni somos los gurús, ¿verdad? Ni podemos decir, esto va a ser el escenario. No, es otro juego, otro partido. Sin embargo, sí marca tendencia de que esa polarización, esa dicotomía, ¿verdad? Con respecto a la pregunta que haces vos, yo sí me atrevo a responder. Don José María Villalta viene perdiendo puntos, viene, como decís vos, le está haciendo impacto la campaña del miedo, otros le llaman la campaña de la verdad. Sobre José María Villalta. Los villaltistas dicen la campaña del miedo, los que están contra Villalta dicen no, es que la campaña de la verdad. Entonces ahí comenzamos a tener esa polaridad con respecto a este señor, este muchacho. Y no sabemos realmente cuál va a ser el daño final dentro de 15 días, ¿verdad? Al 2 de febrero. Si va a ser un efecto etéreo, nada más esos 26%, 25% del electorado que tuvo en diciembre, y lo tuvo, y que hoy se le está cayendo. Concluimos porque ya se nos va el tiempo. Sí, señor. Dejo la lámina que hace referencia al 26 del señor Araya, al 15.6 de Otto Guevara, el de José María Villalta 16.5 y lo de Solís y lo de Pisa. 30 segundos. La carrera de caballos. Yo creo que los 30 segundos míos, esta campaña era aburridísima. Hoy por hoy es de las más interesantes que yo he visto. Sí, definitivamente tenemos una volatilidad inmensa, pero lo positivo es que va a ir generando probablemente más atención en el electorado. Creo que va a implicar un esfuerzo mayor de humildad también en los candidatos, porque no tenemos aquí ningún candidato, digamos, que sea apabullante con las masas, que sea ese gran comunicador y esa gran esperanza para devolverle a los costarricenses, digamos, la atención hacia lo político que hoy se ha convertido, gracias a la obra histórica de los políticos de reciente data, en un cementerio de virtudes. Ojalá que esta campaña tan entretenida pueda suscitar que sobre todo una población joven que venía muy divorciada de este otro mundo político tan importante, como decía Saramago, en democracia políticos somos todos, vaya sumándose para que en futuras campañas la democracia salga fortalecida, que es lo importante a final de cuentas. Y vos que sos el experto en eso. Yo diría, retomando el tema que dice Pablo, es que desgraciadamente se ha reducido el concepto de democracia al plano electoral nada más, ¿verdad? Y yo creo que ese ha sido un tema y que va a ser tema. También digo que, y coincido con Claudio, de que esta campaña que estaba tan aburrida tomó emoción. Y como dice un amigo mío, nos está dando de comer. ¿Verdad? Porque uno decía que vamos a investigar. No, ahora es una locura investigar, ¿verdad? Creo que sí van a haber cambios, aunque la cancha ya pareciera que está muy marcada con Don Johnny adentro y una lucha por entrar de Villalta y Otto. Y Luis Guillermo, cuidado, un efecto enerazo que llamábamos nosotros en los tiempos de Otón. Desgraciadamente Luis Guillermo el tiempo no le alcanza. Otón en 8 días se hubiese dado cambio a esto. Gracias, Claudio. Bueno, agradecerles a ustedes la presencia aquí desde Vinomundo. Nosotros, como se darán cuenta, nos quedaremos cenando algo sabroso de este lindo lugar aquí en Mora, en el Cantón de Mora. Los espero en 8 días. Si le quedó algún detalle de este programa que quiera profundizar, mañana a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde hay repetición. Y la encuesta la vamos a subir seguramente mañana martes también en la página de Noches sin Tregua. Un abrazo a la distancia, gracias a William, gracias a Pablo y a votar
Nos vemos en 8 días, analizando en 8 días qué pasó en las elecciones con un panel tan bueno como el que hemos tenido el día de hoy. Un abrazo a la distancia y hasta en 8 días. Muchas gracias.